Buenas, profe. Hola, profe. Hola, buenas. ¿Quiénes estaban en el lab temprano? ¿Faltan varios todavía? No. Creo que faltan 4. ¿Será que son problemas con el tiempo para desplazarse y esto? No sé, me imagino que tal vez sí. Me imagino que conforme vaya transcurriendo la clase se van a ir conectando. Ok. Profe, justo le iba a preguntar como a qué hora va terminando la clase para saber si llego a mi casa y si no, para quedarme o buscar otro lado. Vean, el laboratorio se supone que termina a las 10:30, ¿verdad? Sí. Hoy se alargó un poquito. Primero porque yo creo que todo el mundo está un poquillo arrumbrado. Pero bueno, además hoy tuvimos una visita de la oficina de prensa de la universidad, entonces creo que también por eso se alargó un poco. Hay que tratar, sí, de terminar a tiempo, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento nos pueden incluso pedir pues, desocupar el laboratorio. En caso, digamos, de que alguien viva demasiado lejos y definitivamente no le dé chance, en algún momento también nos habían hablado de la opción de pedir un aula acá, ¿verdad? Digamos, si son un par de personas o así, pocos se pueden pedir un aula y quedarse por acá. Por supuesto, perdón, si les da a ustedes chance de llegar hasta sus casas, pues es mucho mejor, ¿verdad? A mí, la verdad me dio gusto volver a verlos, ¿verdad? Creo que siempre nos hace falta como ese tipo de interacción. Bueno, voy a ir iniciando entonces la clase de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre vamos a ver qué pasa. La ingeniería genética. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo las notas o están viendo la presentación? La presentación, profe. Ok, excelente. Bueno, ustedes recuerdan que de la parte de la genética se habla de que el dogma central es que tenemos, perdón, un gen codificado en el ADN, ¿verdad? Este gen se convierte en un ARN mensajero y este ARN mensajero, bueno, no se convierte, ¿verdad? Se transcribe y posteriormente se traduce en una proteína, ¿verdad? Un proceso, el segundo proceso ocurre en los ribosomas, ¿verdad? El primer proceso, en el caso de los eucariotas, implica, ¿verdad? La síntesis del ARN mensajero a nivel del núcleo y que el mismo viaja hacia la parte de afuera, ¿verdad? O sea, desde la parte del citosol donde ocurre el otro proceso. Y pues en el caso de los procariotas, pues ocurre en el citosol, ¿verdad? Básicamente porque ahí está el material genético como tal. Así recordarán ustedes, yo espero que supongo que lo han visto o que lo vieron
en bioquímica y esta parte, ¿verdad? Que tenemos las bases nitrogenadas se agrupan en triadas, ¿verdad? Tenemos 3 de ellas que codifican para un aminoácido y así es como funciona el código genético, ¿verdad? Básicamente tenemos 3 de ellas que se leen de 3 en 3, ¿verdad? Desde una secuencia de inicio hasta una secuencia de terminación. Perdón. Y bueno, ustedes pueden ver, hay algunas que están repetidas, pero cada unión de 3 bases, digámoslo así, se traduce en un aminoácido. El proceso también de la expresión genética en sí mismo no es, tiene algunas diferencias, ¿verdad? Entre los procariotas y los eucariotas, ¿verdad? En el caso de los procariotas, pues hay una sola polimerasa, ¿verdad? Que es la que sintetiza la ARN. En el caso de la eucariota, pues hay 3 polimerasas, ¿verdad? En el caso del procariota, la traducción y la transcripción pueden ir ocurriendo de manera simultánea, ¿verdad? En el caso de los eucariotas, pues el ARN mensajero primero se procesa en la parte interior, ¿verdad? Después se exporta hacia la parte externa, ¿verdad? Y ahí es donde ocurre la traducción. En el caso de los procariotas, sobre todo los genes, son segmentos continuos. En el caso de los eucariotas, no siempre son segmentos continuos, ¿verdad? En términos generales, para que ocurra la expresión genética, tenemos un promotor, ¿verdad? Que, pues es un elemento necesario, ¿verdad? Para que el gen se pueda comenzar perdón, para la traducción como tal, ¿verdad? Después tenemos un sitio que se llama como RBS o RBS en los procariotas, que es de la parte donde el ribosoma se une. Bueno, y esta parte además está flanqueada, digámoslo así, por unas regiones que son no codificantes, ¿verdad? Algunas veces el hecho de que esas regiones sean más largas o más cortas ayuda a tener una mejor o peor expresión, ¿verdad? Perdón. Después tenemos el codón de inicio, ¿verdad? Y ahí se comienza pues, a sintetizar hasta el codón de terminación, ¿verdad? Después del codón de terminación hay un segmento no codificante también y finalmente viene una secuencia de terminación que es sobre todo como para que el ribosoma se pueda separar. Bueno, esto es más o menos lo que ocurre en los procariotas. En el caso de los eucariotas, hay algunas regiones de regulación que pueden ser un poco más complejas. Y algunas veces hay algunas secuencias, ¿verdad? Que se llaman intrones, que son secuencias que no codifican, ¿verdad? Que, que sencillamente en la parte final, o sea, no van a estar como
digamos, en el gen no van a estar como que, ¿verdad? Están esos intrones que son las secuencias ahí metidas que en algún momento van a quedar, o sea, no se van a convertir en el ARN mensajero y por ende no van a codificar para la proteína. ¿Verdad? Tenemos también, además de el ADN genómico, tenemos los plásmidos. ¿Saben ustedes lo que es un plásmido? ¿Han oído algo sobre esto? Yo no, profe. Ok. Básicamente, los plásmidos son las bacterias, sobre todo, tienen el ADN es circular, pero además del cromosoma, los cromosomas, por lo general es uno, pero además del cromosoma, algunas veces tienen unos segmentos pequeños de ADN circular también, que son como segmentos móviles. Estos segmentos se les llama plásmidos. Dice acá, bueno, es una sección pequeña circular que replica de manera autónoma. Tiene un origen de replicación que es básicamente la secuencia que se utiliza para que ese plásmido sea replicado en el microorganismo dado, ¿verdad? Es decir, no necesariamente un plásmido universalmente se puede mover o copiar en cualquier organismo. Hay especificidad, ¿verdad? Si uno tiene bacterias de especies diferentes, no necesariamente un plásmido de una bacteria se puede pasar a otra, aunque en algunos casos sí. Dice acá, bueno, evolucionó originalmente de bacterias. Pueden expresar genes de resistencia antibiótica o se pueden modificar para expresar proteínas de interés. Comúnmente contienen genes de resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Y es algo que es muy conveniente para los microorganismos, ¿verdad? Porque entonces ellos se pasan los plásmidos de unos a otros y de eso les ayuda a ganar esa resistencia. Y también, básicamente se han utilizado como herramientas de ingeniería genética muy útiles. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre cómo se usa. El ADN de las bacterias, como ustedes recordarán, pues no es no está contenido como una región nuclear, ¿verdad? Sino que básicamente pues es un segmento muy grande circular que está pues ahí arrollado, por decirlo de alguna manera, en el interior del citosol, ¿verdad? En el caso de los plásmidos es una cosa semejante, pero, perdón, son segmentos mucho más pequeños. Entonces hay plásmidos que naturalmente están en el microorganismo o hay plásmidos sobre los cuales se ha hecho ya muchos trabajos de ingeniería, ¿verdad? Para optimizarlos, para hacer, por ejemplo, edición génica o para utilizarlos para hacer hacer expresión de proteínas de interés o cosas de este tipo. Hay algunos plásmidos naturales, ¿verdad? También que se pueden quitar de los microorganismos. Hay características diferentes. Hay algunos que replican muy fácil, hay algunos que replican muy lento, ¿verdad? Hay unos que tienen poquitas copias, unos tienen muchas copias.
etc. Hablando un poco de eso, de las características, bueno, hay algunos que son muy pequeños y unos que son muy grandes. Cuando se utilizan, por ejemplo, como herramienta de ingeniería genética, esto es muy importante porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer agujeros, por decirlo así, en la superficie, perdón, para insertar una región que es muy pequeña, que hacerlo para insertar una región que es muy grande. Puede ser mucho más difícil insertar la región grande. ¿Verdad? Les contaba del origen de replicación, que en algunos casos también se puede poner más de uno. Por ejemplo, cuando yo trabajaba Clostridium, el origen de replicación se le ponía también uno de E. coli, de manera de que uno podía trabajar el plásmido en una E. coli, ¿verdad? Hay una cantidad importante, y ya una vez que estaba listo, lo podía ya expresar en el organismo de interés, que era un poco más difícil de modificar, ¿verdad? Algunas veces se les pone un sitio de clonación, ¿verdad? Básicamente, si uno tiene una sección en la cual hay un sitio de corte de una enzima de restricción, ¿recuerdan las enzimas de restricción? Esa parte sí. Creo que no, profe. No, las enzimas de restricción son unas enzimas que cortan segmentos específicos de ADN, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, no sé, tal vez hay una región que es GGGCCC. Entonces tal vez hay una enzima que cuando está esa región, que es, ¿verdad? Esas 6 bases GGGCCC, corta después de la cuarta, por ejemplo. Es decir, GGGC, y ahí corta. ¿Verdad? Pero tienen que, digamos, si yo tengo esa secuencia en muchas partes del ADN, me va a cortar pues todas las veces. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una enzima de restricción y la pongo en contacto con un plásmido que tiene 4 veces el sitio de esa enzima, y me lo va a cortar en 4. En 5, de hecho. No sé, en 4. Entonces no me va a servir, ¿verdad? Pero digamos que yo tenga una parte de del genoma en el cual tengo solamente un sitio de restricción, ¿verdad? Entonces yo puedo, por ejemplo, utilizar una enzima para cortar ahí. Y eventualmente ahí podría, por ejemplo, insertar un segmento de ADN que tenga varios sitios, ¿verdad? Para hacer ingeniería. ¿Esto cómo es? La idea es que así como yo tengo un segmento en el cual puedo hacer un corte, después puedo utilizar otras herramientas para volverlo a cerrar. Pero tal vez cuando lo vuelvo a cerrar, puedo poner algo en el medio, ¿verdad? Por ejemplo, un gen de interés. Digamos, yo les decía ahora, por ejemplo, con las bacterias para expresar un gen, bueno, ocupas el promotor, ¿verdad? Las regiones estas que están en el medio, el gen como tal y el terminador. Yo en un sitio de corte, por ejemplo, puedo insertar todo eso. Y entonces a la hora de ponerlo dentro de un microorganismo, este gen se podría expresar. Bueno, también algunas veces se utilizan genes marcadores. Esto, por ejemplo, digamos, el gen de resistencia a la ampicilina. Si yo deseo utilizar un plásmido para introducirlo dentro de una bacteria y yo tengo un gen como el de la ampicilina, yo puedo hacer la ingeniería, digamos, y tal vez voy a tener una mezcla de bacterias, ¿verdad? Unas que tienen el gen y otras
perdón, unas que tienen el plásmido y otras que no. Entonces después en un medio con un antibiótico, ¿verdad? Me permitiría tener como sobrevivientes, por decirlo así, solo a las que fueron, a las que lograron capturar el plasma. ¿Me entienden? Sí, la idea, un poco. Sí, ¿no? Más o menos. Sí. Ok. No los veo muy convencidos, pero está bien. Entonces, así como para resumirles un poquito esta parte de aquí, cómo uno expresaría un gen heterólogo, es decir, un gen que viene de otro organismo, usando un plásmido. Digamos, bueno, aquí esta aparece como una célula eucariota, ¿verdad? En la cual hay un gen, no sé, un gen que produce fluorescencia, por ejemplo. Entonces yo le quiero poner ese gen que produce fluorescencia a una bacteria. Entonces yo puedo clonar el gen utilizando una técnica que se llama PCR, ¿verdad? De la cual que ahorita les hablo un poquito más, ¿verdad? Una vez que clono el gen, podría utilizar un plásmido, ¿verdad? Que viene pues de alguna bacteria, sobre el cual puedo hacer un corte con una enzima de restricción, ¿verdad? Hacerlo en lineal, digamos, romper ahí un pedacito. Después puedo utilizar unas enzimas, un sistema de enzimas de ADN ligasas, perdón, para poner las dos cosas juntas y cerrarlo, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener el plásmido con el gen de interés, ¿verdad? Luego puedo utilizar eh, eh, alguna técnica para transformarlo, que significa meter el plásmido dentro de la bacteria que me interesa, ¿verdad? Y eventualmente este plásmido, que ya contiene el gen, ¿verdad? El gen con todo el sistema, ¿verdad? Con el promotor, el terminador y todo eso. En esa bacteria va a hacer transcripción del ADN, ¿verdad? Y después traducción para generar la proteína de mi interés. El PCR, que sería como el primer paso de esto que les estaba hablando. El PCR, digamos, fue como un truco que se descubrió para amplificar secciones de ADN. Digámoslo así. Si yo conozco una polimerasa, yo tengo una enzima polimerasa, yo podría eventualmente que la enzima me reproduzca una sección de ADN, ¿verdad? Eventualmente, entonces, una vez que ya tengo esa sección, necesitaría un paso de inactivación, ¿verdad? Un paso de separación y un nuevo ciclo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para obtener una cantidad grande de ADN, yo necesitaría hacer un montón de pasos. Entonces, esta técnica que se descubrió realmente utiliza unas polimerasas que se obtuvieron de unos organismos extremófilos, ¿verdad? De unos organismos que vivían en geysers, ¿verdad? En aguas de alta temperatura. Entonces, el truco consiste en utilizar, en lugar de hacer varias rondas de purificación, utilizar la temperatura, como estas enzimas trabajan a una temperatura relativamente alta, utilizar cambios en la temperatura para hacer cada etapa. Entonces, me permite en una sola corrida de PCR, por ejemplo, hacer como unos 30, 40 ciclos, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad de cómo se programa.
Y de esa manera, en un solo paso de laboratorio, es decir, yo mezclo los reactivos en un solo tubo, ¿verdad? Y lo pongo en una máquina de PCR que con los cambios de temperatura hace todo el proceso. Y logro obtener una cantidad importante, ¿verdad? Aquí habla, por ejemplo, de que se puede producir 1 billón de copias, ¿verdad? En unas pocas horas. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, realmente, digamos, ¿qué pasó con esto? Perdón si me quedó pegado este asunto. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces les decía, bueno, uno pone la fuente de ADN que le interesa amplificar, ¿verdad? Más los reactivos, que los reactivos son una mezcla de los nucleótidos, ¿verdad? Que la enzima va a utilizar como sustrato. Y además de esto ponemos unos primers, ¿verdad? O cebadores. Los primers son unas pequeñitas secciones de ADN. Entonces, sobre el primer, digamos, la polimerasa se pega sobre el primer y continúa como extendiendo, ¿verdad? Entonces, yo pongo un primer en esta dirección. Vamos a ver cómo lo indico. Un primer, por ejemplo, se va a pegar, digamos que aquí. Bueno, más adelante, como está aquí, ¿verdad? Y el otro se va a pegar del otro lado y entonces esto me va a amplificar la cadena. Entonces, la PCR ocurre, digamos, en varias etapas. La primera etapa es la llamada desnaturalización. ¿Qué ocurre durante la desnaturalización? Que estas dos cadenas que están juntas, ¿verdad? Aquí cada 2 rayitas de estas representa, digamos, dos bases nitrogenadas complementarias. Que si ustedes recuerdan un poco ahí de bioquímica, están unidas básicamente por puentes de hidrógeno. Entonces, cuando lo calentamos y a una temperatura relativamente alta, ¿verdad? 94, 95 grados, 96, esto se separa cada cadena, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. Entonces, por ejemplo, no sé, algunas veces la naturalización inicial se lleva, no sé, unos 5 o 10 minutos. Depende de lo que sea, puede ser un tiempo más corto. También, digamos, es diferente si mi fuente de ADN son las células como tal, ¿verdad? Que la naturalización pues tiene que romper las membranas y todo esto. O si nada más tengo un ADN purificado, ¿verdad? Y ocurre como tal la naturalización, que es la separación de las cadenas complementarias, ¿verdad? Una vez que esto ocurre, tenemos una temperatura de alineación, por decirlo así. A esta temperatura, uno lo que espera es que, y bueno, y es diferente dependiendo de las características que tenga o sea, de las bases que compongan el ADN. Lo que ocurre es que los primers o cebadores se unen a las secciones complementarias, ¿verdad? Ese es el segundo paso. Una vez que esto ocurre, ¿verdad? La temperatura, se utiliza la temperatura de elongación, que por ejemplo, depende también de la polimerasa utilizada. Y aquí habla, por ejemplo, de 72 grados, ¿verdad? Entonces vuelve a subir. Aquí ya se une la polimerasa del 5' al 3' y comienza a copiar, ¿verdad? Entonces,
Cuando ya tengo los segmentos que flanquean los primers, pues básicamente esos segmentos pueden repetir el ciclo, ¿verdad? Ellos se pueden unir, ahí se detienen, y puedo repetir el ciclo, ¿verdad? Puedo hacer un segundo ciclo de naturalización en la cual, ¿verdad? La cadena vieja más la cadena nueva se separan, ¿verdad? Los primers se vuelven a unir y ocurre una segunda elongación, una tercera y una cuarta y una quinta, ¿verdad? Y usualmente sí, son como unas no sé, de 20 a 30 ciclos, ¿verdad? Usualmente para detección podemos utilizar un número de ciclos menor y si necesito el ADN para trabajar con él, entonces puedo utilizar, ¿cómo se llama? Ciclos más grandes. Entonces, iba a ponerles un video. Para este video voy a detener un poquito la grabación porque si no, a veces me da problemas ¿dudas con esto? Profe, eso que mencionaba del gen tóxico, no entendí bien. Es como para evitar que se unan fragmentos que no son los que se quiere que se unan, o no entendí bien cuál era el punto. Digamos, algunas veces, digamos, lo que se necesita es como hacer una selección, ¿verdad? De los que están modificados con los que están no modificados, ¿verdad? Entonces, así como por ejemplo, en el caso de los antibióticos, yo podría decir, yo quiero saber si el plásmido se metió en la bacteria, ¿verdad? Entonces pongo un antibiótico y los que no tengan el plásmido se mueren. Yo podría poner también un gen tóxico, digámoslo así, pero que no se exprese, ¿verdad? Por ejemplo, utilizo lo que se llama un promotor inducible, ¿verdad? Que es, digamos, el gen se expresa cuando hay un compuesto presente. Por ejemplo, el de la lactosa, que es uno muy común. Cuando hay lactosa, el gen se expresa, cuando no hay lactosa, el gen no se expresa, ¿verdad? Entonces, yo meto el plásmido, trabajo lo que quiero, y al final, cuando termine, yo ya no quiero que el plásmido esté en la bacteria, ¿verdad? Hice tal vez una modificación en el genoma, o lo utilicé para cualquier fin, pero ya no quiero que esté. Entonces, si yo le pongo, hago la inducción de ese gen, pues todas las que todavía contengan el plásmido se van a morir, ¿verdad? Entonces, esos son como herramientas como de selección que se utilizan. Y por lo general, uno desea, porque hay muchos tipos, sí, tipos de formas de hacer esto, pero muchas involucran ir dejando cosas en el genoma, en el ADN genómico. Y uno no quiere como estar introduciendo basura, por decirlo así, porque podrían tener un efecto más allá del que uno quiere, ¿verdad? En el ADN. No sé si me doy a entender. Sí, profe, digamos, es como una forma de destruir el cambio que esté metido, digamos. Exacto, cuando ya no lo necesito. Ah, ya. Sí, puede reaccionar a ciertas condiciones controladas, digamos. Digamos, por ejemplo, este asunto de los promotores que se utilizan para regular la expresión. El promotor de la lactosa es una cosa que, digamos, sí, cuando usted tiene lactosa, el gen se expresa y cuando no, no se expresa, ¿verdad? Entonces yo lo puedo tener ahí como silenciado y utilizarlo en el momento en el que yo lo quiero. Hay otras formas, por ejemplo, una manera, pero bueno, no, esta no suple como el gen suicida, sino más bien como el marcador, como el antibiótico, que por ejemplo se elimina del genoma un paso en la biosíntesis de una de las bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces, yo los puedo hacer crecer en un medio en el cual esté suplementando esa base, ¿verdad? Pero si después yo pongo un plásmido que contiene
ese gen que le hace falta, ¿verdad? Y después lo pongo en un medio que ya no tiene la base, el que logra crecer es porque se metió el plasmid, ¿verdad? Porque el problema de esto es que, digamos, uno nunca tiene una modificación de un 100%. Y si algunas veces tal vez el porcentaje es bajo, digamos que uno tenga una en 100, como la que uno quiere, no te vas a poner a revisar una por una, ¿verdad? Y hacer 100 pruebas para una sola etapa. Entonces se utilizan este tipo de cosas. Ok, sobre el PCR nuevamente que estábamos hablando, ¿verdad? En el PCR utilizamos la muestra de ADN, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si a mí me interesa clonar un gen de pescado, entonces yo tengo ADN de pescado ahí, que estará pues el original, ¿verdad? Que es completo. Después están los primers, que los primers, ¿verdad? Flanquean la región del gen que a mí me interesa. Vamos a ver. ¿Verdad? Yo puedo tener una sección de ADN ahí larguísima. Bueno, lo hice circular como de una bacteria, no importa. Pero tal vez el gen que a mí me interesa copiar está solamente en esta parte, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, uno envía a sintetizar, que eso se hace ¿verdad? Hay unos equipos que hacen como la síntesis, como si fuese síntesis química, pero es como un proceso como muy automatizado, ¿verdad? Básicamente se mandan a comprar. Los promotores que están flanqueando esta región, ¿verdad? Ambos de la dirección 5' a 3', ¿verdad? Y hago el proceso que les explicaba al inicio, ¿verdad? Bueno, obviamente están los nucleótidos, que son los que va a utilizar la polimerasa para construir el nuevo ADN, ¿verdad? Hay un buffer ahí, que es el medio en el cual funciona de manera más activa la polimerasa, y está la polimerasa como tal, ¿verdad? Entonces seguimos las etapas que decíamos, ¿verdad? Naturalización, alineado y extensión, ¿verdad? Tenemos el ADN como doble cadena, en la naturalización se separa la doble cadena, ¿verdad? Después se baja la temperatura para la alineación de los primers, después a la temperatura de actividad de la enzima comienza la extensión, ¿verdad? Y después se puede hacer un nuevo ciclo. Esto un poco, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Se hace una vez, ¿verdad? Y se generan 2 cadenas nuevas, se hace otra vez y se hace otra vez, ¿verdad? Y por supuesto, es un asunto exponencial, ¿verdad? Porque todas las nuevas cadenas que estoy generando me van a servir como muestra de ADN para el siguiente ciclo, ¿verdad? Entonces eso nos permite obtener una cantidad muy grande en un tiempo muy pequeño. Otra cosa que les quiero decir es que vamos a ver toda esta parte que está contemplada en este diagrama, ¿verdad? De naturalización, alineado y extensión final, es usualmente el paso 2, ¿verdad? Como el paso 2, cuando uno hace el setup del PCR, usualmente hay una naturalización inicial, que es solo de naturalización, ¿verdad? Después está la naturalización de cada ciclo, el alineado de cada ciclo y la elongación de cada ciclo, ¿verdad? Y este paso 2 es el que se repite, por ejemplo, aquí es de 30 a 35 veces, ¿verdad? Es decir, termina, lo vuelve a hacer, termina y lo vuelve a hacer 30 a 35 veces. Y finalmente hay una elongación final. La elongación final, ¿qué es? Es dejar a la polimerasa, ver si por alguna razón, algún fragmento le faltaron algunos pedacitos, ¿verdad? Como a completarlo.
No sé si me entienden esta parte. Ah, yo sí, profe. Es decir, el protocolo completo incluye, además de lo que habíamos hablado, un paso de desnaturalización inicial y un paso de elongación final. Y algunas veces, ya para cuando termina, se deja que baje 4 grados y se queda ahí, ¿verdad? El tiempo del paso de elongación también depende de la longitud, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice 1 minuto por cada por cada 1000 pares de bases, ¿verdad? Es decir, cuando yo tengo una cadena, si yo tengo una cadena de 1000 bases, ¿verdad? Pares de bases, le doy 1 minuto. Si tengo una de 2000, le doy 2 minutos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso depende también de la polimerasa utilizada. Una vez que yo hice el PCR, me toca confirmar el producto, ¿verdad? Entonces, para confirmar el producto, usualmente se utilizan ¿cómo se llama? Electroforesis. Electroforesis. La electroforesis, bueno, esto lo hemos querido hacer en el laboratorio por mucho tiempo. Todavía no lo hemos logrado, todavía no hemos logrado tener todos los materiales para hacerlo. Pero bueno, esto es un asunto que realmente sería bonito hacer. Digamos, cuando uno hace el PCR, el gel de agarosa es como una gelatina, digámoslo así. Uno pone un polvito que cuando está caliente se disuelve en el agua, ¿verdad? Y cuando se enfría se hace como una gelatina, por decirlo así, se pone como vidrio, como un gel. Entonces uno hace el gel dejando unos huequitos. Por ejemplo, si es de ADN, los huequitos están de un lado, ¿verdad? Del lado del cátodo. ¿Por qué? Porque el gel de ADN siempre corre hacia el lado. No es lo mismo si es un gen de proteínas, porque esto depende como del punto isoeléctrico, ¿verdad? Entonces, en el caso del ADN siempre es el mismo. Una vez, digamos, que ya el gel está formado, lo ponemos en una cámara que básicamente tiene como una placa de metal de cada lado en la cual yo le conecto la fuente de poder. Estoy viendo aquí así. ¿Verdad? Para poner un cátodo y un ánodo en los extremos, se utiliza un buffer. Esto está como dentro de un buffer. Y la muestra se mezcla con una sustancia coloreada y con un compuesto también que genera color con el ADN, ¿verdad? Y uno lo pone en los pocitos estos que dejó acá. Y después lo deja correr, ¿verdad? Entonces, la sustancia esta coloreada, el tinte que se utiliza, uno lo va a ver comenzar a desplazarse. Las bandas se van a revelar en una luz ultravioleta, ¿verdad? Porque usualmente lo que se utiliza es bromuro de tidio, que es una sustancia que se mezcla con el ADN, ¿verdad? Y da este efecto en ultravioleta, ¿verdad? Se permite revelar en ultravioleta. Entonces, por lo general, uno pone una banda que las venden comercialmente que tiene ADN de diferentes tamaños. Entonces, en este patrón de líneas, usualmente se compara ahí con el mismo producto, trae como la escala, ¿verdad? Y yo sé cuál raya corresponde a qué tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí dice
que esta de aquí son 5.000 pares de bases, ¿verdad? Digamos que la que sigue son como 4.000, ¿verdad? Tal vez 4.500, no sé. Habría que verlo, ¿verdad? Pero entonces estas por ahí andarían por ahí, como en el 4.500, ¿verdad? Perdón. Por ejemplo, aquí estas 1.000 y estas son 350, entonces estos andan un poquito menos de 1.000, como 900 por ahí, pares de bases. Y de esa manera, digamos, si yo pretendía, por ejemplo, clonar un gen que tenía 2.000 pares de bases y el tamaño coincide, es como la primera muestra de que la PCR fue satisfactoria, ¿verdad? Si yo veo un tamaño muy diferente al esperado, es que algo anda mal. Lo de las enzimas de restricción. Les decía, ellas tienen un sitio de corte en particular, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está una sección en la complementaria y una enzima que se llama EcoRI, ¿verdad? Que es de origen de Escherichia coli. Y ustedes pueden ver los sitios donde corta, ¿verdad? Aquí hay otra, ¿verdad? Reconoce esto y lo corta aquí, ¿verdad? Como está en esta parte. Y aquí. ¿Verdad? Aquí ahí está esta IN3, ¿verdad? Que corta en estos lugares. Esta, por ejemplo, reconoce un sitio mucho más pequeño, ¿verdad? Y corta antes de esa secuencia. Y una como esta última, ¿verdad? Que corta básicamente en el centro del sitio. Esto, digamos, si cortan, por ejemplo, como esta, que corta aquí en el medio, o estas que cortan a los lados, tienen una diferencia fundamental, ¿verdad? Hay unas que por ejemplo, estas que cortan en un lugar distante, se les llama, generan sticky ends, se les llama como un final pegajoso, como hay otra traducción que le ponen a esto, pero sería como un final pegajoso, digamos así. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que digamos, la secuencia de ADN está cortada en estos puntos, todavía, por ejemplo, estas dos A que están acá, continúan siendo complementarias con estas dos T, y estas dos T siguen siendo complementarias con estas dos A. Entonces, todavía tendrían a formar los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, digamos, aunque químicamente el enlace está roto, todavía tienden como a alinearse, porque tienen esas bases complementarias. Y eventualmente esto podría ser reparado por una ligasa. En el caso, como en esta última, ¿verdad? Que corta exactamente en el medio, ¿verdad? Ahí ya no hay ningún segmento que forme puentes de hidrógeno, que tenga bases complementarias. Se les llama blunt ends. Es como un final, se me olvida la traducción, aquí está, extremos romos, ¿verdad? Y este otro, el sticky, que yo les estaba diciendo pegajosos, la traducción que le ponen es extremos cohesivos, ¿verdad? Yo no sé, yo asocio sticky con algo pegajoso, pero esa es como la idea, ¿verdad? En un caso hay un número de bases que puede formar puentes de hidrógeno uno con el otro y mantenerse ahí más o menos unido, aunque el enlace esté roto, y en el otro caso no hay eso. Entonces, por ejemplo, si yo hubiese clonado un gen por PCR y lo quiero introducir en una enzima de restricción, en un plásmido, el plásmido que es circular lo tengo que abrir utilizando una enzima de restricción. Entonces, aquí, por ejemplo, por un tiempo, digamos, de 2 horas. Depende, eso también, de la actividad de la enzima y la cantidad de ADN a la temperatura óptima. Después, la temperatura usualmente se sube un poco hasta naturalizar la enzima de restricción.
Yo les decía, hay una ligasa, ¿verdad? Que eventualmente puede reparar estos enlaces de los extremos cohesivos. Les iba a enseñarles esta otra parte. Voy otra vez a ponerle aquí pausa el asunto. Ok. ¿Dudas con esta parte? ¿Todo muy claro? Yo creo que sí, profe. Porque les decía que la ligación, ¿verdad? Después, cuando yo, por ejemplo, corté el ADN, ¿verdad? Y tengo el gen diana, el gen blanco. ¿Verdad? La ligasa básicamente lo que hace es reparar el enlace roto. ¿Verdad? Inicialmente tenemos el plásmido que se digiere con enzima de restricción. ¿Verdad? Luego el plásmido lineal se alinea con el gen diana o el blanco. Y la ligasa lo repara. ¿Verdad? Y de esa manera se incorpora. Y ahí generamos un plásmido recombinante. Hay una cosa que hablaba ahí el video, yo no sé si le pusieron cuidado a eso sobre la direccionalidad. Esto puede ser importante en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, si yo necesito el gen en esta dirección, ¿verdad? Yo podría tener que eventualmente la ligación ocurra en esta dirección o ocurra en la dirección contraria, ¿verdad? O también que el plásmido sencillamente, sin incorporar el gen, nada más se vuelva a cerrar y que ocurra la ligación, ¿verdad? Entonces, en el enfoque tradicional, ahí decía, por ejemplo, que para que sea direccional, ¿a qué me refiero con direccional? Que, digamos, tal vez el promotor está de este lado izquierdo viendo hacia allá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, después del promotor tiene que seguir la secuencia de inicio. Si eso se mete sencillamente viendo hacia el otro lado, ¿verdad? Como que se dé vuelta, ¿verdad? Los extremos serían los mismos. No va a funcionar, ¿verdad? No va a lograr expresar el gen que nos interesa. Entonces, por ejemplo, en el enfoque tradicional, para hacer una inserción direccional, se utilizan dos sitios de restricción diferentes. Y así de alguna manera se garantiza. Lo cual implica meterle un paso más o incluso hasta dos al sistema, lo cual no es tan conveniente. Entonces, recientemente se han desarrollado sistemas que son de un solo paso, sistemas de clonado de un solo paso. Por ejemplo, hay uno que se le llama el Golden Gate Cloning y hay otro que es el Gibson Assembly. Tienen un principio parecido, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Golden Gate, utiliza, digamos, enzimas de restricción de un tipo que se llaman 2S. Dice, estas enzimas cortan el ADN fuera del sitio de reconocimiento. Esto permite, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo, la enzima reconoce, digamos, esta zona, AGGT, ¿verdad? Pero no corta, digamos, en el AGGT, sino que corta en una zona que está fuera de eso, ¿verdad? Entonces, ya los dos extremos no son iguales, ¿verdad? Y al no ser iguales, ya eso permite que
el gen que vamos a incorporar lo haga con secuencias complementarias que son diferentes en un solo paso. ¿Me entienden un poco la idea? Más o menos. Profe, digamos, bueno, esos dos extremos que, digamos, no son el mismo, digamos, que tienen como ese extremo extra. Cuando lo van a introducir, la idea es que, digamos, como que cuando se lo va a introducir, que, digamos, calcen, son como las piezas. Uno, ¿por qué, digamos, por qué habría estarlo cortando más allá de la zona de interés? Eso es lo que dice ahí, como para que se alinee el mismo paso. Lo que no entiendo es eso, como, o sea, ¿cómo va a saber uno cuál es la parte que está cortando si no es la parte de interés, digamos? Vamos a ver. Comprendería el gen de interés. Vamos a ver cómo se los explico. ¿Dónde está la pizarra? Digamos, si yo tengo un segmento aquí, voy a dibujar de esta manera, ¿verdad? Que tal vez aquí al final era G, y aquí ya adentro está G, C y C, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría C, 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 G, G y G, ¿verdad? Y aquí empieza una secuencia que lee para este lado, ¿verdad? Entonces eso yo lo tengo que introducir en un plásmido en el cual se tiene que alinear, ¿verdad? Con un CC que está aquí y en este otro lado sería con un CC que está aquí, ¿verdad? Entonces eventualmente estas bases se pueden alinear acá y estas bases se pueden alinear acá, ¿verdad? Ese podría ser un caso en el cual, digamos, si la dirección que yo deseo es esta, perfecto. Pero ¿qué podría pasar también? Que este segmento se dé vuelta, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo en otro color. Que este GG más bien se alinee en esta parte de acá y este de aquí se alinee en esta parte de acá, ¿verdad? Eso me daría que en el de las flechas rojas yo tengo el gen viendo para este lado y en el caso de las flechas verdes yo tengo el gen viendo para el otro lado. Entonces, si la enzima cortara fuera del sitio de corte, yo puedo tener ahí en un solo paso secuencias diferentes, ¿verdad? Digamos, no sé, tal vez voy a poner la misma secuencia, que fuera G, 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 C, 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 pero corta afuera de eso. Entonces digamos que aquí en este lado hay un A, T, C, algo así, ¿verdad? Y cortó por aquí. Entonces está el gen y del otro lado, lo que puede aquí haber aquí es una secuencia diferente. ¿Me explico? Entonces ya cuando la corta, lo que hay de un lado es diferente a lo que hay al otro lado. Entonces cuando yo tengo el plásmido, las que son complementarias de un lado, por ejemplo, digamos que en este caso era T y C, ¿verdad? Entonces sería A y G. Y en el otro lado, digamos que son G y A, ¿verdad? Entonces aquí la que es complementaria es C y T, ¿verdad?
Entonces ya no se puede dar vuelta porque ya las bases complementarias ahí ya no coinciden. ¿Me explico? ¿O les hice más Sí, profe. Ya entendí, sí, que digamos que el punto es que usted pueda colocarlo en una forma específica sin tener que cambiar, digamos, como los extremos. Es para cortarle en diferentes partes la... Ujú. Es parecido a lo que decía al inicio de usar dos enzimas de restricción. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el laboratorio usar dos enzimas de restricción implica dos pasos. En cambio, usar una enzima que haga esto es un solo paso. Esa es como la diferencia. Ok, voy a devolverme. Aquí. ¿Están viendo la del Golden Gate? Sí, profe. Ok, ahora la del Gibson Assembly. El Gibson Assembly, básicamente lo que hace uno es utilizar un overlap, un segmento en el cual, por ejemplo, digamos unas 10 bases, puede uno utilizar, digamos, un primer, que tome las 10 bases finales del segmento que se cortan del plasmid y las 10 bases que empiezan del segmento de interés, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a tener un segmento que es en común entre las dos, entre el gen de interés y entre el plasmid, ¿verdad? Esto es de un lado, ¿verdad? Pero del otro lado sería exactamente lo mismo, es decir, al final del gen de interés también yo voy a tener un segmento común entre, digamos, el plasmid y el gen que cloné. ¿Esto para qué se hace? Para que entonces la mezcla contiene una ligasa, perdón, una nucleasa que comienza en un sentido en particular. El término que dice aquí es chew, como masticar el extremo, ¿verdad? Como comerse el extremo 5', ¿verdad? Entonces, aquí donde estaba esta en común comienza a arrancar 1 y 2 y 3 y 4 y 5. Y aquí de otro lado comienza a hacer lo mismo, arrancar y arrancar. ¿Hasta qué? Hasta que generamos un extremo cohesivo, ¿verdad? Un sticky end, ¿verdad? Entonces ya esto se puede alinear y lo que continúa es reparación con una ADN polimerasa y con una ligasa. Esto, aunque se ve que son un montón de pasos, en la práctica todo viene en un mismo tubo, ¿verdad? Entonces en el laboratorio es un solo paso. ¿Verdad? Y voy a enseñarles otro videito sobre esta. No me acuerdo si había vuelto a poner la grabación en esta parte. Vamos a ver si ya lo voy a pausar. Bueno, luego tampoco les estoy diciendo que es que tienen que comprar productos de NEV, ¿verdad? Nada más que de los videos son bastante explicativos. Luego que uno construyó el plásmido completo, a uno le interesaría transformarlo en una bacteria. Transformarlo significa meterlo al interior de la célula. O conjugarlo. Conjugarlo es un proceso como en el que una bacteria se lo pasa a otra. Entonces, transformarlo se puede hacer, digamos, por varias formas, ¿verdad? Utilizando químicos, calor, choques térmicos, choques eléctricos, ¿verdad? Y básicamente es eso, ¿verdad? Uno tiene los productos, ¿verdad? Entre los cuales están los plásmidos completos. Se deja que se introduzcan, ¿verdad? Usualmente cuando hay fragmentos lineales, esos fragmentos se degradan y los plásmidos pues quedan en algunas de las bacterias.
¿verdad? Y en algunas bacterias o en algunos organismos es bien difícil transformarlo. Entonces, algunas veces se utiliza lo que se llama la conjugación. La conjugación es, digamos que yo lo transformo primero en una bacteria en la que es fácil hacerlo, ¿verdad? Y después las pongo en contacto. Existe un proceso natural mediante el cual una bacteria, por decirlo así, le dona el plásmido a otra, ¿verdad? Entonces hay algunas bacterias que son muy buenas donando plásmidos. Y por esa razón, ¿cómo se llama? Se pueden utilizar para hacer conjugación en otras bacterias en las cuales es difícil hacer transformación, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son las formas de introducir. ¿Verdad? Decíamos, la transformación es cuando el ADN foráneo circular es introducido. Hay algunas cosas que se pueden utilizar, ¿verdad? Como los genes de la resistencia a la ampicilina para hacer la detección de los que están transformados. Ya ahorita les hablo un poquito más de eso. Voy a ponerles otro videito. Tenemos también que este proceso de incorporar un plásmido al interior de una célula, en el caso de las plantas se llama transfección. Y bueno, es más o menos distinto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de una bacteria, básicamente lo que hay que atravesar es la membrana o la pared celular, ¿verdad? Pero en el caso de una planta, bueno, hay que atravesar una gruesa pared celular y además la membrana nuclear, ¿verdad? Hay que llegar hasta el núcleo de la célula, que es donde está el ADN, ¿verdad? Entonces, y lo otro, por supuesto, si yo tengo un organismo unicelular, desde una célula modificada, yo puedo reproducirla, ¿verdad? Y tener todas las células con ese plásmido, con esa característica. Pero en el caso, por ejemplo, de una planta, si yo modifico algunas células, no todas las células van a estar modificadas, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que uno tiene que saber, ¿verdad? Una de las bueno, vamos a ver, ya les dice aquí, una vez el plásmido de una bacteria, según se haya diseñado, podría utilizarse para expresar el gen directamente o para realizar edición génica. Esto es para, digamos, cortar partes del ADN, ¿verdad? Dependiendo de lo que hayamos puesto. La construcción de los plásmidos es semejante para aplicaciones en plantas u otros organismos, pero la transformación es distinta. Para plantas, por ejemplo, se utiliza ovalística o hay una técnica con una bacteria. Entonces, les hablo un poco más de eso, ¿verdad? La selección de los marcadores. Les decía, bueno, normalmente se cultiva en un medio sólido con antibióticos. Hay otras alternativas. Las bacterias que no contengan el plasma, ¿verdad? Que no hayan sido transformadas en un origen. Esto, pues, es un resumen de lo que decíamos al principio, ¿verdad? Entonces, con la combinación de esas técnicas, podemos, como el PCR, clonar el gen, ¿verdad? Con una enzima de restricción, cortarlo. Después, con una ligasa o un sistema de estos, como Gibson Assembly o alguno de estos, podemos juntarlo todo, ¿verdad? Y después podemos hacer la transformación. Y si, por ejemplo, lo que hicimos fue un gen, ¿verdad? El gen eventualmente puede expresarse hasta formar la proteína a partir de ese plasma. Hay otro tipo de vectores, además de este, ¿verdad? Por ejemplo, están
hay unos que se les llama, bueno, digamos, además de los plásmidos bacterianos, hay unos que se les llama, por ejemplo, cósmidos, que son mucho más grandes. ¿Verdad? Hay unos que se les llama como cromosoma artificial bacteriano. Hay unos, por ejemplo, los bacteriófagos, que eso básicamente pues son los virus de las bacterias, ¿verdad? Un virus de una bacteria se puede utilizar, digamos, se puede modificar el ADN que trae para utilizarlo también para hacer algún tipo de ingeniería o para expresar algún gen. ¿Verdad? Pues el caso el caso de los virus, ¿verdad? Lo vamos a ver también aquí en un pequeño videito. Ok. Y todo esto, bueno, se puede utilizar con diversos propósitos, ¿verdad? Se puede utilizar para hacer, por ejemplo, ingeniería de rutas metabólicas, ¿verdad? Para hacer diseño de enzimas, por ejemplo. Si yo tengo claro cuál es el sitio activo de una enzima, yo podría utilizar ingeniería para modificar alguno de esos aminoácidos del sitio activo para probar si genera cambios en la actividad. Pero basados, por ejemplo, en un diseño computacional, ¿verdad? Tal vez yo deseo probar si de verdad la especificidad, digamos, de una enzima puede cambiar o algo de esto, ¿verdad? Todo esto se podría utilizar para diseñar un microorganismo, ¿verdad? Que eventualmente podría producir, ¿verdad? Algo. Es decir, tal vez con la combinación de rutas metabólicas de varios organismos, incluso podemos producir una nueva molécula o una molécula que un organismo como tal no es capaz de producir, ¿verdad? Después de esto nos queda evaluar cómo, si se puede mejorar la producción, ¿verdad? O cómo está el flujo metabólico, ¿verdad? Algunas veces las cosas no salen exactamente como se habían planeado y esto nos permite pues aprender de esta parte para eventualmente pues diseñarlo, ¿verdad? Bajo esta premisa se pueden utilizar microorganismos como pequeñas fábricas, ¿verdad? Cada célula como una pequeña fábrica en la que yo puedo producir compuestos de interés industrial, ¿verdad? Ácidos grasos, azúcares, por ejemplo, isoprenos, o metabolitos secundarios, ¿verdad? Muchas cosas pueden ser pigmentos, antibióticos o medicinas, surfactantes, o aditivos, olores, tantas cosas, ¿verdad? Y por lo general hay muchas moléculas que se pueden producir a nivel biológico que son muy difíciles o muy caras de producir por ruta química, ¿verdad? Entonces, incluso, digamos, mezclar pasos biológicos con pasos químicos, ¿verdad? Todo esto nos da una gran versatilidad. Por supuesto, digamos, uno podría utilizar o hay, digamos, mucha expectativa sobre utilizar, digamos, las herramientas de ingeniería genética para tomar microorganismos y diseñar diversas
diversas cosas que se podrían producir, ¿verdad? Para que eventualmente, digamos, con implicaciones como impuestos de alto valor, ¿verdad? Como rutas metabólicas nuevas, o con impuestos, por ejemplo, de control biológico. Otra parte, digamos, que es importante digamos, en esa parte de la biología sintética es como el control de la transcripción de los genes, ¿verdad? En la regulación, digamos, hay procesos que se pueden utilizar para, digamos, silenciar algún gen o para reducir la expresión, por el contrario, para aumentarla, ¿verdad? Esto puede tener un efecto en el flujo metabólico que me permita, digamos, tener un rendimiento más alto y eventualmente producirlo por una ruta biológica, lo que sea que esté buscando, a un costo menor. Y luego quería hablarles del sistema CRISPR. ¿Ustedes han escuchado sobre el sistema CRISPR? Algo les había preguntado la clase pasada, ¿verdad? Antes de empezar, digamos, con este tema, bueno, con este subtema, voy a pedirles unos 5 minutitos. Yo tengo 2:35, entonces voy a... Se conectaron pocos hoy, ¿verdad? Bueno. Para seguir un poco con este asunto que se me hizo. La parte del CRISPR, ¿verdad? CRISPR es unas proteínas que se descubrieron en las bacterias que parece ser que en su entorno natural suelen jugar un papel semejante al de un sistema inmunológico, pero en las bacterias, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? Digamos, consta de varias nucleasas, ¿verdad? Es decir, enzimas que cortan ADN, que reconocen segmentos muy específicos de ADN. Entonces, las bacterias tienden a guardar algunas secciones que contienen pues segmentos de ADN, digamos, a los que han sido expuestos ¿cómo se llama? Por exposición viral, ¿verdad? Y son capaces de hacer cortes, digamos, cuando reconocen una secuencia de una exposición viral anterior. ¿Verdad? Estamos hablando de fagos y cosas de ese tipo. El punto es que estas enzimas, y particularmente esta, la Cas9, bueno, ahora se ha hecho de varias, pero originalmente esta fue una de las más importantes, que ocupaba varios elementos para poder cortar ADN. Se le hizo como un trabajo en el cual se mimetizaba una buena parte de la sección que naturalmente contenía, para que nada más programándole una secuencia de 20 nucleótidos, ella sea capaz de reconocer y cortar. ¿Verdad? Entonces, esto se ha utilizado como una herramienta de edición génica, ¿verdad? Para digamos, quitar y poner genes de las bacterias. Entonces, por ejemplo, si ustedes se imaginan que esto es una bacteria, ¿verdad? Y que ese es el ADN, que dentro de ello es un segmento, como visto más de cerca, yo puedo introducir un plásmido, ¿verdad? Que tiene probablemente un marcador antibiótico,
que tiene además la proteína Cas, pero la proteína Cas está inactiva al inicio, ¿verdad? Y que tengo además un sitio de recombinación homóloga. ¿Qué es un sitio de recombinación homóloga? Son, digamos, algunos segmentos en común. Por ejemplo, si yo deseo quitar la sección de ADN que aparece en negro, ¿verdad? Yo utilizo unos brazos que son las secciones que están antes y después de ese gen, ¿verdad? Entonces, aquí ocurre, por lo menos en el caso de las bacterias, un proceso que es natural cuando yo tengo este tipo de secuencias, que es la recombinación homóloga. Esto básicamente ¿qué es? Que en algunos casos cuando se copia, este gen no se copia, ¿verdad? Hay como una alineación entre el ADN del plásmido y el ADN del genoma, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto ocurre en una tasa muy, muy baja, ¿verdad? Entonces, por decirlo de alguna manera, la cantidad de mutantes que yo tengo en los cuales en el ADN ya ese gen no está, es una cantidad muy, muy baja. Entonces, en el caso de las bacterias, se dieron cuenta que al usualmente cortar el cromosoma, pues son organismos muy simples, ¿verdad? Y lo que pasa la mayoría de las veces es que se muere. Es muy, muy tóxico. Entonces, lo que se ha utilizado es como una herramienta de selección. ¿Qué les quiero decir como una herramienta de selección? Que digamos, se programa la proteína para cortar un segmento que está contenido en el gen que se quería eliminar. Entonces, aunque esto haya ocurrido en un porcentaje muy, muy, muy pequeño, la mayoría que van a ser como estas se van a morir cuando se active la proteína Cas. ¿Y cómo se activa? Usualmente bajo un promotor inducible, ¿verdad? Como les decía hace un tiempo. ¿Me entienden esto? Sí. Ya no los escucho desde hace rato. Sí, profe. Bueno, yo aquí lo estoy escuchando. Ok. Ya me pusieron una manita, aunque sea. Yo sé que a veces en la casa uno no tiene las condiciones, pero si hay forma de interactuar, verán que es un poquillo triste a veces así. A mí, la verdad es que, por ejemplo, los que vienen al laboratorio me da gusto porque de ahí así cuesta un poco a veces, ¿verdad? Me pasó que, por ejemplo, en la evaluación, ok, entonces yo les decía, bueno, cuando la proteína se activa, la proteína reconoce el segmento que estaba en la silvestre y esas las mata. En el caso contrario, cuando ese segmento no está, aunque la proteína esté activa, no pasa nada, ¿verdad? No se muere y por ende yo tengo al final que las que me crecen son las mutantes, ¿verdad? Las que tienen la modificación. Y después de esto solamente hay un proceso que se llama el curado del plásmido, que es que, bueno, decíamos, todo eso estaba expresado de un plásmido. Usualmente cuando uno cultiva por algún tiempo, sencillamente tienden a perder el plásmido cuando no está en un medio que tenga el antibiótico. Más allá de las bacterias, en otros organismos ocurren otro tipo de procesos.
por ejemplo, digamos, en eucariotas es común, hay, por ejemplo, el non-homólogo strand joining, que digamos, yo puedo utilizar, por ejemplo, la Cas9 para cortar el ADN, pero los microorganismos, los organismos eucariotas usualmente son un poco más complejos, tienen las posibilidades de sobrevivir con ese corte y más bien tienen una maquinaria que se utiliza para repararlo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo hago 2 cortes, puede ser que el pedazo que estaba en el medio sencillamente se degradó por ahí y el gen se repara, ¿verdad? Sin esa parte. O por el contrario, si yo tengo un segmento lineal, ¿verdad? Y hago un corte, pudiese ser que ese corte se inserta, ¿verdad? Entonces es un mecanismo que algunas veces ocurre. Más allá de, por ejemplo, lo que estábamos viendo, que es cuando hay un asunto relacionado con consecuencias homólogas a los monos. También hay una enzima como una variante de la Cas que se le llama la Nickase, ¿verdad? No sé si tiene algún nombre en español. Que en lugar de hacer un corte de la doble cadena, hace un corte de solamente una de ellas. Esto, digamos, permite o reduce la toxicidad que pueda tener la enzima asociada, ¿verdad? Y algunas veces también nos permite, ¿cómo se llama? Incorporar secuencias. Y hay otras variantes que se han hecho que son incorporarle ya sea un activador o un represor a la enzima. ¿Esto para qué? Digamos, esto se hace en una variante de la enzima que se le llama la D-Cas9, que básicamente D es por dead, por muerta. Es como una tijera rota, se dice. Es decir, se ubica en el sitio de corte, pero no puede cortar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que inhibe la expresión del gen. Por el contrario, también se han hecho algunos trabajos en los cuales, en lugar de inhibir, se activa. ¿Y cómo se activa? Pues tiene un elemento que, digamos, en conjunto con el promotor, más bien como que ayuda a las enzimas a hacer el proceso más rápido, digámoslo así. Entonces, en este caso, más bien tenemos una expresión mayor, ¿verdad? Y también hay sistemas como de visualización, ¿verdad? Que sencillamente se colocan sobre un lugar, ¿verdad? Y nos indican, bueno, si ahí está el gen, como herramientas de detección, ¿verdad? Eso se ha utilizado también. Luego tenemos algunas otras técnicas, como por ejemplo el blotting. El blotting es como, digamos, tanto en ADN, ARN o en proteínas, cuando se hacen geles de electroforesis, como los que hablábamos hace un rato, se transfiere como en unas láminas, ¿verdad? Se dejan las láminas que se impregnen de lo que sea que se esté trabajando, el ADN, el ARN, la proteína, y después se utilizan como unas pruebas específicas que nos permiten identificar de todas esas manchas que son algunas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el Southern Blot, que se utiliza para identificar ADN. Se utiliza, digamos, una membrana de nylon, y en la probeta que se utiliza para rotular, se utiliza básicamente la secuencia homóloga, la que estamos buscando. Y eso está unido
a algo que puede ser, por ejemplo, radioactivo, o que puede ser, por ejemplo, una enzima, ¿verdad? Una enzima, digamos, que produzca quimioluminiscencia, o por ejemplo, si es un material radioactivo, pues al estar bajo rayos X se puede ver, ¿verdad? Para identificar, digamos, de todas las secuencias que hayan salido ahí de ADN, una en particular, ¿verdad? Lo mismo pasa con el del ARN, el Northern Blot es básicamente la misma cosa, solo que en lugar de utilizar ADN como fuente, utiliza ARN. Se utiliza también sobre una membrana de nylon. La probeta puede ser semejante a ARN o ADN, ¿verdad? Que sea complementario. Y se pueden utilizar los mismos métodos de revelación. Y tenemos el Western Blot, que es el que se utiliza para proteínas, ¿verdad? En este caso, digamos, también seccionan las proteínas, se hace una electroforesis. Aquí la membrana usualmente es nitrocelulosa o este PBDF. Y usualmente como herramienta de selección se utiliza un anticuerpo, ¿verdad? Un anticuerpo es también una estructura como proteica que es que se une selectivamente a una parte de una proteína, ¿verdad? Entonces, al unirse, se utiliza también una enzima que permite detectar actividad, ¿verdad? Estos hay varios tipos. Vamos a ver qué pasa aquí. Voy a enseñarles un videito también. Pero parece como que el link está roto. Bueno, vamos a ver. Bueno, el video de ese primero del plotting no me funcionó. Iba a enseñarles, bueno, en el caso también de las enzimas, el anticuerpo muchas veces que se utiliza al estar unido a la enzima, ¿verdad? Hay ahí un cambio en la manera en la que interactúa con un sustrato y sencillamente esto se utiliza como señal, ¿verdad? O en algunos casos hay un anticuerpo principal y uno secundario, ¿verdad? Que es como para trasladar el problema y un paso más. Pero básicamente lo que se utiliza es de una reacción química, una reacción enzimática para visualizar cuál banda es la que estábamos buscando, ¿verdad? Y eso sería lo de este tema. No sé si tienen dudas. Una pregunta, ¿dónde son ustedes las presentaciones? ¿En el virtual? Sí. Okay, está bien. No, para descargarla, para leerla más ahí. Es que aquí lo que hago son notas. Está bien. Si se me olvida, me pueden ahí insistir un poquillo. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, dos cosas. Una sí me preocupa de alguna manera que están conectados muy pocos, ¿verdad? No sé